En el intermedio ya hemos hablado en más de una ocasión del caso del teniente del Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, que, como recordaréis, tras denunciar diversas corruptelas de forma interna, sin que fueran tenidas en cuenta, decidió plasmar estas experiencias en una novela, una obra de ficción, pero con muchas semejanzas con la realidad. Esta novela, titulada Un paso al frente, y la exposición pública que acarreó, le llevaron a ser arrestado durante 2 meses, parte de los cuales Segura los pasó ingresado en el Hospital Militar Gómez Ulla por llevar a cabo una huelga de hambre. Hoy vamos a comprobar cómo, para acallar esas denuncias, Luis Gonzalo Segura fue sometido a todo tipo de presiones y promesas de mejora de sus perspectivas laborales si accedía a mantener el silencio, como demuestra una serie de conversaciones mantenidas entre el teniente Gonzalo Segura y un superior a las que hemos tenido acceso en este programa. Luis, buenas noches, bienvenido una vez más. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, queridos amigos, estamos viviendo un momento único en la historia de la televisión. Está en nuestro plató un Segura que no viene a promocionar Torrente 5. Bien, Luis, antes de escuchar estas conversaciones contigo, si te parece, vamos a hacer una pequeña cronología de tu caso. En diciembre de 2012, después de informar a sus superiores sin obtener ningún resultado, denuncia ante la Guardia Civil supuestas irregularidades en la adquisición de equipos informáticos en el Ejército y adjudicación de tareas de mantenimiento. El Tribunal Militar encargado archiva las diligencias y entierra el caso porque, según ellos, el contenido de la denuncia se sustenta sobre conclusiones subjetivas que no rebasan el ámbito de las suspicacias y conjeturas. Pero lo cierto es que tú, Luis, en esa denuncia sí que documentas algunos hechos. Vamos a repasar algunos de ellos. El teniente Segura trabajaba en la jefatura del Sistema de Información y Telecomunicaciones en un acuartelamiento en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y mientras realiza labores de inventario de equipos informáticos, se percata, y así lo denuncia, de que el cuartel general del Ejército de Tierra en Madrid está pagando por el mantenimiento de 5.000 nodos o puntos de conexión de un programa informático dedicado a comprobar errores, cuando en realidad hay solo 189 de esos puntos en Madrid. Y no solo eso, en el cuartel terrestre de Valencia, donde se supone que había 1.000 nodos también incluidos en ese contrato de mantenimiento, allí ni siquiera existen. El coste total durante 10 años del mantenimiento de estos 5.000 puntos de conexión, de los que recordemos apenas había 189, es de 700.000 euros. Nodos inexistentes. Malditos informáticos, siempre te cuelan algo. Por eso Dios los castigó con la virginidad perpetua. Bueno, y ahora cuéntanos, Luis, ¿cómo descubres que esos nodos no existen? Pues la verdad que forma parte de mis competencias, en ese momento formaba parte de mis competencias el vigilar todo este tipo de contratos. De hecho, cuando yo llego pagábamos por gastos de mantenimiento 386.000 euros anuales y yo reduje ese gasto a 14.000 euros el primer año y 5.000 el segundo. Con lo cual, desde luego, ahí había una auténtica chapuza. Y dentro de esta chapuza me encuentro que visito el cuartel general y de 5.000 nodos que tenía que haber instalados, solo había 189, con lo cual con una licencia de 250 teníamos suficiente. Y en Valencia ni siquiera estaban instalados. Sí, pero entonces tú reduces el presupuesto casi 20 veces y el servicio sigue siendo el mismo. Sí, bueno, de hecho el Ejército de Tierra no se ha hundido desde entonces, ¿no? Ha seguido funcionando. La verdad que es una situación tremenda. Y estamos hablando de casi 400.000 euros anuales solo en un mal gasto. Sí, porque hay que decir que las denuncias del teniente Gonzalo Segura no quedan ahí. También advierte de que era una práctica habitual trocear presupuestos en partidas inferiores a 18.000 euros para poder asignar contratos a dedo sin tener que convocar concurso público. Una práctica que, sin ser en sí misma ilegal, sí aparece en numerosos casos de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Esta denuncia, lejos de ser una conjetura, está avalada por documentos aportados por su abogado en el recurso de apelación contra el primer auto del juez. Lo que estamos viendo es un presupuesto ofrecido por la empresa Seidor a la Jefatura de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Ejército de Tierra para la compra de 90 ordenadores. El precio total, IVA incluido, son 44.784 euros. Este presupuesto finalmente se divide en 3 partidas distintas de 30 equipos cada una, de forma que ninguna de ellas supera los 18.000 euros. En total, 52.522 euros, es decir, casi 8.000 euros más. Luis, a ver, cuéntanos, ¿cómo se adquirieron finalmente estos ordenadores?
Pues se adquirieron efectivamente en 3 lotes de 30 para dárselos a una empresa en concreto, pero además hay que puntualizar que este no es un caso extraordinario ni único, es uno de los muchos que yo he conocido y que se producen en el Ejército, y bueno, que lo puse como ejemplo porque creo que es un ejemplo muy fácil de comprender hasta para el juez militar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo es esto que 3 partidas de 30 cuestan más que una de 90? ¿Esto cómo se come? Pues es difícil de asumir. Está claro que ahí ha tenido que pasar algo y, lógicamente, si hubiese salido a concurso esta compra de 90 portátiles, habría salido todavía incluso más barata de la primera oferta, ¿no? Está claro que esto se quería dar a alguien con la idea de que hubiera un sobrecoste. De hecho, una de las denuncias en las denuncias que yo pongo, lo que pido es que se haga una auditoría a la JCISAT y a todas las Fuerzas Armadas, y por supuesto que se investiguen los incrementos patrimoniales de todos los mandos que hayan podido estar involucrados en estos contratos. ¿Y quién da la orden de trocear esos contratos? El general, pero además estamos hablando de que todo esto es conocido por la mayoría de los militares, es decir, que no estoy hablando de hechos extraordinarios, esto es el día a día. De hecho, el general dio órdenes en el mismo sentido de que se trocearan más expedientes en función de yo no sé exactamente, de sus gustos personales o de lo que fuera, ¿no? Y para no tener que ir a un concurso público. Y ya se sabe, queridos amigos, que en los ejércitos no se hace nada sin la autorización de los superiores. Hay que respetar la cadena del mando. El teniente obedece al coronel, el coronel obedece al general y el general obedece a Harrison Ford. Sí, todo lo que sé del ejército lo aprendí viendo Air Force One. Bien, después de denunciar estos hechos, Luis Gonzalo Segura es apartado del cargo, comparece ante el Tribunal Militar y, como decíamos antes, este tribunal emite un auto que considera que su denuncia se sustenta en suspicacias y conjeturas, exculpando de cualquier responsabilidad a los mandos denunciados por el teniente. Es decir, entienden que no procede investigar ninguna de las denuncias del teniente. Luis y su abogado recurren, como hemos visto, pero el juzgado militar emite un auto final contra el que no cabe recurso alguno. Sí, bien, aquí hay que hacer una puntualización porque tal vez mucha gente no sepa que los militares tienen un sistema judicial propio, aparte de aquel al que estamos sometidos el resto de los ciudadanos. Un sistema judicial con sus propias normas de funcionamiento. Por ejemplo, en un tribunal militar, un rango inferior como un capitán no puede juzgar a un cargo superior como un general. Para que lo entendamos, si un soldado es juzgado, tiene más garantías de buena ley que en un tribunal militar. A partir de ahí, la historia de Luis se hace pública. Lanza su libro, Un paso al frente, en el que narra, en clave de ficción, las corruptelas en el interior de un cuartel. Es arrestado por hacer públicas sus denuncias en determinados medios de comunicación y pasa 22 días en huelga